Y es que estamos hablando que nosotros seguimos líderes, ¿sí? Hemos hablado de lo importante que es abrazar el plan de Dios, abrazar los planes de Dios, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo y por eso necesitamos cobertura. Necesitamos poder tener la dirección de parte de Dios para poder hacer las cosas conforme a lo que Dios establece. Pero resulta que nosotros los seres humanos instintivamente seguimos al líder. Y eso lo hablamos hace un tiempo. Pero entonces necesitamos ver cómo funciona ese liderazgo de Dios en nuestra vida. Y les voy a decir un ejemplo de un líder, un presidente. ¿Un presidente es un líder? Sí, ¿cierto? El líder de todo un país, ¿cierto? ¿Será que todos los ciudadanos del país ven al presidente como un líder? No. ¿Seguimos al presidente como si el presidente fuera nuestro líder? No. Muchas veces nos sometemos a la ley, mas no estamos siguiendo a esta persona como líder. Y es muy común. Eso es muy común en todos los países. ¿Y si fuera un rey es un líder? Sí, y es tremendo líder, porque es el rey. Ese sí gobierna. Hoy en día los reyes que hay son más bien como diplomáticos, como figuras que tienen cierta responsabilidad, más bien de relaciones internacionales, pero de ejercicio del poder como tal, más bien poquito. Pero en otras épocas, ¿sí tenían poder los reyes? Bastante, las monarquías eran, y el que no hiciera caso, le figuraba el cuello. Corruptos como que desde antes y todavía, bueno, no saben. El asunto está en que si el rey es un líder, ¿realmente seguimos al rey como un líder? ¿Creen ustedes que en esa época los pueblos seguían al rey como un líder? Sobre todo, por ejemplo, si fuera corrupto. Porque uno ve en las películas el ejército se levantaba por el rey, pero el pueblo sí. Y si el rey no era correcto, ese es el asunto, el liderazgo. Pero es que sucede que nosotros, las personas, seguimos al líder instintivamente. Miremos por qué. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Verso 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Les pregunto, ¿quién era el líder ahí? ¿Aarón o Moisés? O Moisés y Aarón, o a veces Moisés y a veces Aarón. Principalmente Moisés, pero el encargado ahí era Aarón. Hablemos de Moisés. ¿Moisés era el líder? Sí. Si era el líder, ¿por qué se ausentó? ¿Por qué no estaba ahí? Exacto, en ese contexto Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. O sea que se fue un rato. ¿Cuánto tiempo? Los estudiosos.
más de un mes, como 40 días. Inclusive la palabra de Dios dice que ayunó 40 días y 40 noches. El asunto está en que si Moisés era el líder, ¿por qué se ausentó? Porque Dios era el que lo había llamado a estar allá. Entonces le pregunto, ¿un líder se puede ausentar? Sí. Y ahí está el ejemplo. Pero para eso existe la cobertura. ¿Por qué? Porque entonces cuando Moisés no estaba, ¿a quién dejó de cobertura? A Aarón. Entonces hablemos ahora sí de Aarón. ¿Aarón era el líder? En ese momento sí, pero no. ¿A quién llamó Dios? ¿A Moisés o a Aarón? A Moisés. ¿Y Aarón entonces qué hacía ahí? Porque Moisés pidió ayuda. Ay, pero es que yo para hablar, en cambio Aarón, mire, bueno. Pero el liderazgo estaba en manos de Moisés. Pero como estaba ausente, entonces quien debería quedar era Aarón. Le pregunto, ¿Aarón estaba listo? Según este pasaje, le faltaba bastante. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás listo? Ese es el asunto. Porque uno dice, uy, no, Aarón, ¿cómo la embarró de feo? ¿Sí? ¿Cómo hizo de mal? No estaba listo el muchacho. El muchacho ya estaba grande, ¿sí? ¿Será que ya estamos grandecitos? Y estamos listos para liderar. Y si falta Moisés, ¿estás listo tú para liderar? ¿Estás comprometido? ¿Estás preparado para liderar? Ese es el asunto. Porque le pregunto, ¿es que acaso un líder se puede equivocar? Sí. Pero ¿cuánto puede costar esa equivocación? Miremos ahí mismo el verso 9 y 10. Éxodo 32, verso 9 y 10. Ahí mismo, en el mismo capítulo. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los que consuma. Y de a ti yo haré una nación grande. Cerviz es la nuca, ¿sí? Cuando una persona es dura de cerviz es porque tiene tortícolis. No, eso hace referencia al ganado. Cuando el ganado se lleva de un lado para otro, le mueven la cabeza. Y se dice que es duro de cerviz porque no se deja mover. ¿Cuál era el riesgo de la equivocación de Aarón en este momento? La muerte de todo el pueblo. ¿Un líder se puede equivocar? Sí. ¿Cuánto le puede costar eso? Ese es el asunto. Entonces, ¿Moisés era líder? Sí. ¿Y Dios? ¿Dios era el líder del pueblo? Ese es el asunto. ¿Realmente el pueblo estaba viendo a Dios como su líder? Porque es que mire esto, cuando Moisés no estuvo, Aarón era el líder. Volvamos a leer el verso 1. El pueblo le preguntó a Aarón. Cuando el pueblo le dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. ¿Le están preguntando? ¿Le están qué? Le ordenaron. ¿Qué le ordenaron? Que se levante y nos haga ¿qué? Dioses. ¿Era Dios el líder del pueblo? Ese es el asunto. ¿Y Aarón era el líder del pueblo? Mire que pareciera más bien que el pueblo fuera el líder de Aarón, porque le estaban dando instrucciones, órdenes a Aarón. Por eso es que nosotros necesitamos estar listos para liderar. Volvamos al verso 5 y verso 6. ¿Quién pasó entonces a ser el líder en este momento?
el becerro de oro. Se levanta el pueblo y le dice a Aarón: Aarón, levántese y háganos dioses. Porque Moisés, ni idea. Mire que no preguntan por Dios. ¿Y Jehová dónde está, Aarón? No, preguntan por quién. Por Moisés. Solución: hacernos dioses. Genial idea de Aarón, ¿hacer qué? Un becerro. Todo un artista. Y entonces, ¿qué hicieron al día siguiente? Hubo fiesta. Ah, fiesta. Genial. ¿Y qué pasó entonces al liderar al pueblo? ¿Quién era? Un becerro de oro. Y es que uno puede ver que la gente busca cualquier líder para satisfacer sus propias necesidades y gustos. Por eso es que la gente es fanática de determinadas personas. ¿Por qué? Porque lo que hace me gusta. Y como a mí me gusta, entonces lo sigo. Y lo sigo porque me gusta, pero cuando hay algo que me deje de gustar, ya no lo sigo. Ya sigo otro que me guste. No que realmente me enseñe, no que realmente me sirva, no que realmente me instruya, sino que me guste. Y por eso la gente sigue cualquier religión, cualquier iglesia, cualquier secta, cualquier culto, etcétera, etcétera, un montón de etcétera. ¿Por qué? Porque yo voy a esta iglesia y como que el pastor habla muy duro, no me gusta, no voy. O como que habla muy pasito, no me gusta, no voy. O porque me dijeron esto y no me gustó, me voy. Me voy allí porque allá sí me gusta. Y creemos que congregarse es ir a la iglesia porque no tengo nada más que hacer y me gusta. Ah, es que las canciones que cantan allá me gustan. Y ese es el asunto. Por eso uno ve gente siguiendo cosas rarísimas y uno dice: ¿cómo alguien puede seguir eso? ¿Cómo alguien puede adorar un becerro de oro? ¿Usted se imagina eso? Primero, la seguridad, ¿no? Tener un becerro de oro en la calle como que peligroso. Hagámoslo de hierro, para que no corra tanto peligro. ¿Usted se imagina gente alrededor adorando un becerro de hierro? Así fuera de oro. Y creer que ese becerro es Dios. Ellos dijeron: aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. No nos cabe en la cabeza, ¿cierto? Pero tenga la certeza que así funciona. Así es. Así hay mucha gente que adoran el sol, que adoran la luna, que adoran cosas, que adoran personas, que adoran a un médico que se murió. ¿Sabía eso? Que adoran al diablo, lo que sea. ¿Por qué? Por satisfacer sus propias necesidades, sus propios gustos. No es que a mí me gusta ya porque no me toca leer. Porque es que si no me toca leer en la Biblia, no me gusta, entonces prefiero ir allá porque puedo hacer lo que yo quiera. O sea, yo me porto mal, yo sigo mi vida y voy a la iglesia y allá me perdonan los pecados y vuelvo a portarme mal, y el que peca y reza empata o lo que sea. Ese es el asunto. La gente está buscando satisfacer sus propios gustos, sus propias necesidades, y por eso la comunidad en general dice que las personas fueron los que crearon a Dios. ¿Se ha escuchado usted ese término? Que Dios es la invención del pueblo, que la gente se inventó a Dios para tener algo a que adorar. Como ninguna iglesia me sirve, no voy a ninguna y yo tengo mi propio Dios y ya. Ese es el asunto. La gente busca del líder lo que le gusta, y ese es el asunto, en vez de buscar a Dios. Miremos a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer del verso 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿no qué?
no se tratan entre sí. La mujer le dice a Jesús: oye, pero tú eres judío, ¿por qué me pides cosas a mí? ¿No se supone que ustedes no nos quieren? Porque ese era el asunto. No era que samaritanos odiaran a los judíos, sino que supuestamente los judíos no querían a los samaritanos. Igual eso en ambas direcciones funciona igual. El rifirrafe estaba de aquí para allá y de allá para acá. Pero mire lo que dice Jesús en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué es agua viva? ¿Qué tiene pescaditos? Salud. El agua viva son las fuentes de agua, donde nace el agua. ¿El agua del mar es salada o es dulce? Es salada. ¿Se puede tomar directamente? No. ¿Cuál agua se puede tomar directamente? La de las fuentes de agua, la de los ríos. ¿Sabe usted que el agua sale, brota de las montañas y va por todo el río hasta llegar al mar? ¿De dónde sale esa agua? De una fuente de agua. Esas son las aguas vivas. Brota así como si hubiera un tubo de agua roto. ¿Usted ve saliendo agua de la calle y dice eso es agua viva? No, se rompió un tubo. Pero si usted está en la montaña, en la finca y ve brotar agua del suelo, eso es una fuente de agua viva. Bien, les pregunto, cuando Jesús le dice él te daría agua viva, ¿se refiere a agua física o espiritual? ¿Qué tal la oportunidad que tuvo la mujer samaritana? ¿Estaba delante de quién? De Jesús mismo, de la fuente de agua viva espiritual más grande del universo. Ese era el momento que estaba viviendo esa mujer. ¿Se imagina usted ir a un restaurante que Jesús se le sienta al lado y regálame un juguito? ¿Se imagina usted ese momento, tener a Jesús al lado? O sea, la sola presencia del Señor. Tremendo, tremendo, tremendo. Y por eso le dice: si conocieras el don de Dios, el regalo que Dios te está haciendo en este momento. Pero ¿será que esa mujer puede entenderlo en ese momento? De pronto se lo perdió. Le hubiera aprovechado un poquito más. Pero mire, es que Jesús estaba presentándole el reino de los cielos en este momento a ella, a una mujer de Samaria. Miren lo que dice el verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Le pregunto, ¿ahí se refiere ella a agua física o espiritual? Física. Están en un pozo. ¿Y los pozos usualmente son qué? ¿Hondos o superficiales? Hondos. ¿Por qué? Porque tienen que cavar hasta bien abajo para que de abajo brote agua. Y para sacar esa agua toca ¿con qué? Con un pitillo, con un balde, con un cántaro. Lanzaban el balde o lo que fuera, llegaba hasta el fondo del pozo y después sacaban el agua. ¿Esta mujer estaba hablando de agua física o agua espiritual? Agua física. Le dice: Señor, pero si tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Verso 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le pregunto, ¿él estaba hablando de agua física o espiritual? Espiritual. Pero mire lo siguiente, verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua. ¿Para qué? Para que no tenga yo sed, ¿ni qué? Ni venga aquí a sacarla. ¿Agua física o espiritual estaba hablando ella? Otra vez física.
Porque cuando dice, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, suena como que sí, espiritual. Pero cuando dice, ni venga aquí a sacarla, está hablando de agua física. Buscando su propio beneficio para no tener que ir hasta el pozo. Imagínense que usted en su casa no tiene agua y tiene que ir no a la esquina, sino hasta el otro barrio, póngale por lo menos 1 kilómetro caminando, porque en esa época mototaxi no había, a recoger una pimpina, un balde de agua. ¿Tocaba así antes en el campo? Sí. Mandaban a los muchachitos con una correa aquí en la cabeza a traer agua, y por eso muchos tienen una diadema pintada en el cráneo. Vaya, traiga agua porque acabó. Y vaya varias veces, o vaya todos los días. ¿Hasta dónde tenía que ir? Hasta el río. En este caso, ¿hasta dónde tenían que ir? Hasta el pozo. Miremos el contexto. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, alguien que lea el verso 5 y el verso 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. La heredad es el terreno que Jacob, ¿quién era Jacob? Uno de los patriarcas. Si estamos hablando de que Jesús estaba ahí, ¿hace cuánto había pasado eso? Un reguero de años, ¿sí o no? Y el verso 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. O sea que ese pozo tenía ¿cuántos años? Muchísimos años. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta no son las 6 de la mañana, son 6 horas después de amanecer. O sea, era más o menos el mediodía. Y en el desierto, ¿estaba haciendo fresquito? No, calor. Y cuando hace calor hace sed. O sea que Jesús tenía sed. Por eso el pozo de Jacob es un sitio importante. ¿Por qué? Porque de allí se abastecían de agua. ¿Hace cuánto? Muchos años. Entonces era un sitio importante de alguien importante. ¿De quién? De Jacob. Ese era un sitio importante de alguien importante. Pero miren lo que dice el verso 12, ahí mismo en Juan 4. La mujer pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? De él bebieron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y un montón. Cuando la mujer pregunta, ¿acaso eres tú mayor? ¿A qué se refiere esa palabra mayor? ¿A la edad? ¿Eres tú mayor que Jacob? ¿O se refiere a la estatura? No, es que este es mayor que... A la autoridad, al poder, a la importancia. Sí, porque ella le pregunta, ¿acaso eres tú mayor que el dueño de este terreno que nos dejó este pozo, que le hemos sacado agua por años? Ahí no le está preguntando la edad, aunque Jesús puede decir que sí. Le está preguntando es por la relevancia de esa persona, porque mire que Jacob nos dejó este pozo y aquí sacamos agua hace los años de los años, y cuánto nos ha servido y cuánto nos ha ayudado y cuán importante es para ellos. Verso 13 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ojo con esto. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Mas Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Le pregunto, ¿la mujer tenía o no tenía marido? Sí, no, no, sí. Si fuera hoy en día, sí. Porque ahora es novio, tienen 3 hijos y el hijo de él, los hijos de ella, y ya en 10 años viviendo y todavía son novios. No, es que no nos casamos porque de pronto si nos casamos, ahí sí nos divorciamos. ¿Tenía o no tenía marido? Sí, porque 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es su marido. Que no se ha casado, pero quién sabe cuánto tiempo llevan, ¿o no? ¿O será que se lo acabo de conocer? No. O sea que sí tenía. La pregunta es, ¿y por qué lo niegan? Sí, porque él le dice, ve y trae a tu marido, vaya y venga con su esposo. Y dice, no, yo no tengo marido. ¿Por qué lo negaría? Estaba en pecado. Porque era una relación ilegal. Pero 5 maridos ya había tenido antes. Yo voy a decir algo de pronto controversial. Yo creo que de pronto había algún interés, algún segundo interés. Porque es que ella le pregunta, ¿acaso eres tú mayor, no de edad ni de estatura, sino de importancia y de relevancia que Jacob? O sea, ¿acaso eres alguien más importante, alguien famoso y yo no lo sabía? Para que me regales tu autógrafo. O tienes muchos terrenos y muchos bienes. Porque es que Jesús le ofrece agua viva. ¿Y de dónde sale el agua viva? Ella estaba pensando en agua espiritual o en agua física. Entonces, ¿será que si Jesús tenía por ahí guardado en su finca una fuente de agua viva, sería alguien importante? Sobre todo en esa época. ¿Cómo así? ¿Usted tiene una fuente de agua viva? Genial. Posiblemente, digo yo aquí, había algún interés. ¿Será que Jesús de pronto entonces, si era alguien famoso, alguien importante, alguien con reconocimiento y con un pozo, una fuente de agua viva, sería entonces un buen líder o un buen prospecto? Yo no sé qué edad tendría la mujer samaritana, pero ¿podría haber pensado eso? Tendríamos que estudiar e investigar más, a ver por qué negó al marido que tiene ahora, porque podría cambiarlo. No era su esposo oficial. Y 5 maridos había tenido antes. No sabemos qué estaba pasando por esa cabecita. Pero Jesús le estaba hablando, era del reino de los cielos, del reino de Dios. Y cuando ella le dice que no tiene marido, él le dice, sí, has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no lo es. Y ella se da cuenta que él sabe más, que hay algo diferente, que es bastante interesante. ¿Quién lee el siguiente versículo, el verso 19? Ahí ya como que cambia la conversación. No quiero sembrar como malicia en ese contexto, pero vemos que sí hubo como un cambio. Usted como que es profeta, tú como que tienes algo de Dios. Y porque mire que todo el tiempo eso hablándole de agua viva, que salte para vida eterna, de agua espiritual, que no vas a tener sed jamás. Entonces tienes bastante agua. Tienes una fuente de agua. El negocio de la vida, el agua, que ahora ya empieza nuevamente a valorarse como es. Tener agua potable a veces y hoy puede ser más valioso que tener petróleo, sobre todo pensando en un futuro. Pero mire esto, cuando ya Jesús le comenta esto, ella dice, uy, un momentico, o sea que usted como que es profeta, me estás como hablando de parte de Dios. Y empieza a hablar de Dios, y Jesús empieza a hablarle y a predicarle y a mostrarle y a enseñarle cortitico, un mensaje muy cortico. Pero pasemos al verso 41 y verso 42. Esa mujer creyó, y no solamente creyó, sino que fue a contarle a otros. Ella le dice a Jesús,
sabemos que va a venir el Mesías, el llamado el Cristo. Y cuando llega a contarle a la gente, le dice, mire, he encontrado un hombre que sabe todo lo que yo hice y yo no lo subí a Facebook. Pero él ya lo sabía y no nos conocíamos. Y además es judío, ni siquiera somos gente que podamos conversar. ¿Será este el Cristo? Y la gente va a ver a Jesús. Y dice el verso 41, ¿y creyeron cuántos? Muchos más por la palabra de él. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es ¿qué? El Salvador del mundo, el Cristo. Jesús dejó de ser solamente un buen líder, porque es que si es una persona adinerada que tiene un pozo, tiene una fuente de agua viva, es un excelente personaje. Pero dejó de ser solamente eso y pasó a ser ¿qué? El Salvador del mundo. ¿Quién era entonces para ellos Jesús ahora? El Salvador del mundo, el Cristo. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pasemos al capítulo 7, versos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuándo dijo eso Jesús? En el último y gran día de la fiesta. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaban en una fiesta larga. La fiesta duraba más o menos una semana. Mas Jesús se levanta y dice esto. La gente estaba de fiesta, pero algunos no creían en Jesús. Es más, algunos querían capturarlo y llevarlo preso, porque Jesús ya estaba siendo reconocido y como que ya habían esas discusiones. Miremos el contexto, verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Verso 41, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían ¿qué? Prenderle. No prenderle fuego, atraparlo, apresarlo. Pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque en ese momento muchos querían un líder. Mire, si decían que este es profeta. ¿El profeta era el salvador del pueblo? Sí, no. ¿El profeta se sacrificaba por el pueblo? ¿Iba a morir por el pueblo para darle vida eterna? No, era un líder. Un líder de parte de Dios. Y la gente estaba buscando un líder. Estaban bajo la presión del gobierno actual en ese momento. Y Jesús tenía como cara, pinta de ser profeta. Este sería un buen presidente, deberíamos elegirlo. Inclusive hubo un momento en el que muchos quisieron coronarlo rey. Pero habían otros que, ¿será que es el Salvador? ¿Estaban buscando un líder o un Salvador? Había de todo. Porque inclusive había otros que no querían ni lo uno ni lo otro. ¿Querían qué? Capturarlo para darle un premio. No, ¿cierto? Para callarlo. Usted, cállese. A los golpes. Ojo con eso, ojo con eso. Pero Jesús no es solamente un líder, es el Salvador del mundo. Y eso hace la diferencia. Porque el líder puede estar ausente, sí. El líder se puede equivocar, sí. Pero Jesús no es solamente un líder. El Señor es nuestro Salvador. Miren lo que dice el verso 39, ya para terminar. Leamos el 38. El que cree en mí, como dice la escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús hablaba del reino de los cielos. Jesús estaba hablando de la venida del Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva. Esa fuente de agua estaría dentro de nosotros. Pero ellos no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Ahí dice, porque no había venido aún el Espíritu Santo. No lo entendían ellos. Si aún nosotros hoy nos cuesta entenderlo, si nos es difícil a nosotros entender al Espíritu Santo, ¿cómo así que el Espíritu Santo? ¿Cómo así que está por ahí? ¿Cómo así? Nos cuesta entender quién es Dios, nos cuesta entender quién es Jesús, nos cuesta entender quién es el Espíritu Santo. Aún hoy, ¿cómo serían ellos? ¿Cómo serían ellos que hasta ahora estaban conociendo a Jesús? Algunos habían escuchado los milagros, algunos lo habían escuchado predicar, pero el Espíritu Santo aún no había descendido porque Jesús necesitaba ser crucificado como el nuevo pacto, y el Espíritu Santo descendería, y por eso hoy podemos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quién lo cree? Amén. Amén, así es. ¿Por qué? Porque dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. Algunos creían que era un profeta, algunos creían que como que sí era el Mesías, algunos creían que era un charlatán y que tocaba era meterlo preso. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Y muchos, inclusive en el momento en el que estaba siendo crucificado, se dieron cuenta, ¡ah! Este hombre sí era Hijo de Dios, el Mesías. La tierra tembló, se hizo de noche, al mediodía, eclipse. ¡Ay! Y lo matamos. ¡Ay! ¿Qué pensaría el soldado que le clavó la lanza en el costado? ¿Qué pensaría aquel que le dio azotes en la espalda? ¿Qué pensaría el que lo escupió? ¿Qué pensaría el que le puso la corona de espinas? ¿Qué pensaría? Pero nosotros hoy que ya vimos que todo eso pasó y que el Señor ya ha sido glorificado, necesitamos ver que más que un líder es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, y que necesitamos vivir por Él y para Él, porque el Señor ya ha sido glorificado. Ya murió, pero también resucitó y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, y ha enviado a su Espíritu Santo para que esté con nosotros y lo sintamos y andemos con Él, y es en nosotros una fuente de agua viva. ¿Quién le puede dar un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso? Oh Señor Dios Santo, te adoramos, Rey. Póngase de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor Dios Santo. Vamos a orar, a poner delante de Él nuestra vida, porque Él merece la honra, Él merece la adoración. Más que una fiesta, más que nuestra vida, Él merece todo. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia, Señor Dios, te damos la alabanza, te damos la honra, te damos el honor, Señor Dios Santo, porque tú eres bueno, porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor, porque tú eres el líder que debemos seguir, y más que un líder, eres nuestro Señor y nuestro Salvador, quien gobierna nuestra vida, quien nos muestra el camino, quien nos da paz, quien nos da gozo, quien nos acompaña, quien nos enseña. Oh Señor Dios, tú eres el Dios bueno, el Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor Dios, a caminar contigo conforme a ti, Señor Dios Santo, que hagamos lo correcto delante de ti, poderoso Dios, que en tu presencia, Señor Dios Santo, andemos y seamos testimonio a otros, que vamos a caminar conforme a ti, Señor.